Buenas a todos. En el día de hoy voy a realizar un programa que va a consistir en una carga de empleados y a partir de esos empleados vamos a ir realizando diversas tareas. Bien, para poder realizar dicha tarea vamos a manejarnos con tres paquetes particulares. El primero va a ser el paquete main, donde vamos a guardar claramente el main. El segundo va a ser lo que sería el paquete de models o modelos. Básicamente van a ser los objetos principales de nuestro programa. Y por último vamos a trabajar con un paquete menús o menús en inglés, que va a representar la capa de interacción con el usuario. Básicamente todo lo que sea lectura de datos o en su mayoría lo vamos a realizar directamente en la capa de menús, en el paquete de menús. Bien, no podemos fabricar el auto si no tenemos la rueda, así que lo primero que voy a hacer es llenar el paquete de menús con el empleado como tal. Vamos a crear un empleado, la clase empleado, la cual va a tener diversos atributos. Entre ellos podemos tener un nombre, un salario, una edad, por ejemplo, podríamos tener estos tres datos en particular. Bien, una vez hecho esto, simplemente procedemos a generar todos los getters, los setters y todo lo demás. En un principio realizamos el constructor y luego generamos todos los getters y los setters. Bien, con esta información ya tenemos lo suficiente para empezar a trabajar. Tenemos una clase empleado, la cual tiene datos, los cuales vamos a ir llenando. Luego vamos a preparar un main. Y en este main vamos a empezar a trabajar. Bien. Lo primero es pensar que si vamos a trabajar con una lista de empleados y vamos a sacar información a partir de ello, lo más probable es que tengamos que trabajar específicamente con una lista. Por ende, voy a, como primer medida del main, donde en el main tenemos que crear todo lo que vamos a necesitar para trabajar. Después vemos a quién se lo distribuimos. En un primer lugar vamos a crear un array list que va a ser de empleados, que le voy a poner lista empleados. Bien. Luego voy a hacer lista empleados es igual a new. Bueno, lo hago con este formato básicamente para que se llegue a ver en la pantalla. Podría haberlo hecho también de esta manera. De hecho, por lo que veo tengo lugar, por lo que lo voy a dejar así. Bien, y de esta forma ya vamos a tener un array list de empleados. Obviamente vamos a crear el new para poder crear una nueva. Bien, una vez configurado esto, luego vamos a definir un escáner, el cual también va a ser necesario para el programa. Y vamos a poner new scanner y vamos a poner que ingresa desde el system.in, por ende la consola. Bien, de esta forma vamos a tener los dos requisitos básicos para trabajar con nuestro programa, una lista de empleados y un escáner. Y acá es donde nos vamos a detener y decir que queremos que todas las tareas relacionadas con el empleado las gestione directamente un menú. No quiero que lo gestione el main, no quiero poner código además en el main, simplemente quiero un menú el cual se encargue de realizar las diversas tareas que yo voy a necesitar. Por ende, voy a venir acá y voy a crear un menú que va a ser el menú de empleados. Menú de empleados. Bien. En primer lugar vamos a tener que definir las dependencias de este menú de empleados, básicamente qué necesita el empleado, o el menú de empleados en realidad, para poder trabajar. Los menús por regla siempre van a recibir un escáner, ya que es la forma que tienen de interactuar con el exterior. Por ende, lo primero que vamos a poner es scanner sc igual new scanner. Perdón. Vamos a poner simplemente que va a tener un private scanner, me mezclé con el main. Bien, volviendo al principio. El menú empleado simplemente va a tener un escáner como atributo. Una de sus dependencias va a ser un escáner. Esta dependencia la vamos a inyectar desde el exterior. No vamos a hacer que el menú cree su propio escáner. Y en segundo lugar vamos a tener una lista, que es la lista de empleados, que también nos la van a inyectar del exterior, porque nosotros queremos tener una sola lista en todo el programa, por ende no tendría sentido crear una lista dentro del menú. Podrían decirme que como solo va a haber un menú de empleados estaría bueno crearla acá, pero el tema es que esta lista solo le pertenecería al menú de empleados
y no podríamos extender el día de mañana otros menús que utilicen la lista. Por ende vamos a hacer que la lista la recibamos desde afuera. En este caso la vamos a recibir desde el main. Entonces voy a definir un array list, o un espacio en realidad, para guardar un array list de empleados, que se va a llamar lista empleados. Una vez hecho esto, ya definimos las dos dependencias de nuestro objeto, de nuestra clase en realidad más que nada, y vamos a proceder a generarle un constructor. Bien, por medio de este constructor vamos a poder recibir las dependencias de nuestro objeto. Por ende, le vamos a tener que pasar un escáner y le vamos a tener que pasar una lista de empleados. Entendemos que una vez que esté creado esto, ya podemos decir que nuestro objeto tiene las cosas que necesita para operar. Por ende, yo voy a venir acá y en el main voy a crear el menú de empleados. Le podemos poner menú empleados o simplemente m empleado. Y esto va a ser igual a new menú empleados. Bien, claramente le vamos a tener que pasar sus dos dependencias. Ya las creamos previamente en el main para tener las listas. Y una vez que lo hacemos, el menú empleados va a tener la información tanto del escáner como de la lista de empleados para disponer de esos recursos en el momento que los necesite. Bien, como él ya dispone de estos dos recursos porque se los pasamos por constructor, simplemente va a poder realizar cualquier tarea sin que nosotros le tengamos que pasar ningún tipo de información extra. Simplemente por medio del escáner va a poder obtener la información que necesita, ya sea preguntándole al usuario, y por medio de la lista va a tener el acceso directo a lo que son las listas de empleados, o sea, todos los empleados constantemente, y va a poder escribir sobre ella y leer sobre ella. Bien, entonces en primer lugar vamos a realizar las funcionalidades básicas, así que el main va a manejar lo que es el ciclo, donde el programa va a estar repitiendo constantemente. Bien, para eso vamos a necesitar una variable, la cual suelo llamar continuar, que va a ser de tipo booleano, que va a empezar siendo todo. Bien, la variable continuar simplemente me va a definir si el programa continúa o no continúa. Entonces voy a hacer un while. No, este while definitivamente no. While continuar. Y mientras continuar sea verdadero, vamos a proceder a realizar una tarea. Entonces vamos a, primero que nada, mostrar un elija una opción o lo que necesitemos. Elija una opción. En base a esto le vamos a brindar todas las opciones que puede elegir el usuario. Entonces vamos a elegir la opción 1, que por ejemplo puede ser mostrar listado o mostrar empleados. Vamos a poner una opción 2, que podría ser, así como tenemos mostrar empleados, podemos tener agregar o cargar. Podemos seguir avanzando con esto. 3. Mostrar empleado con mayor sueldo. Luego podemos seguir aplicando, por ejemplo, perfecto. Acá tenemos armadito todo lo que es el menú que vamos a querer aplicar. Si ejecutamos este programa, claramente vamos a estar en un ciclo infinito, ya que no estamos poniendo ningún scan ni nada por el estilo. Bien, una vez hecho esto, vamos a poner el scan para leer la información, el dato que necesitamos ahora. Entonces voy a hacer un int opción igual a sc next. Bien, de esta forma ya podemos levantar la opción que elige el usuario y en base a esto seguir operando. Bien, ahora lo que vamos a tener, si hacemos esto, es simplemente tener un programa el cual nos va a mostrar constantemente un menú vacío el cual no va a hacer absolutamente nada. Bien, para hacer algo vamos a tener que claramente aplicar un switch. Y el objeto, en realidad el elemento sobre el que vamos a switchar, va a ser sobre la opción elegida por el usuario. Bien, entonces vamos a definir la opción 1, que va a ser mostrar el listado de empleados, el cual realmente no va a hacer nada. Y vamos a definir un caso default, donde simplemente vamos a mostrar sysout opción inválido.
Bien, teniendo esto, ya podemos empezar con la primera opción, que sería mostrar los empleados. Bien, acá voy a hacer una rotación donde la primera opción va a ser cargar empleado y la segunda va a ser mostrar, debido a que si no tenemos ningún empleado cargado no podríamos mostrar los empleados. Bien, en este caso no vamos a realizar la lógica dentro del main, sino simplemente vamos a enseñarle al menú a realizar esta tarea. Así que vamos a proceder a, dentro del menú, escribir la funcionalidad para cargar un empleo. Bien, la función cargar empleado no va a recibir ningún dato del exterior, al menos no desde el main, porque esta función, este método, tiene la capacidad de obtener sus propios datos, preguntarlos directamente al usuario, ya que nuestro menú tiene acceso directo al escáner. Entonces vamos a proceder a armar la lógica simplemente abocada a cargar un empleado. No nos importa de dónde se obtienen los datos, no nos importa nada, simplemente nos importa, me refiero a que no nos importa de dónde se obtiene la lista o de dónde se obtiene el escáner, simplemente nosotros tenemos que saber que dependemos de esos recursos y podemos aprovecharlos como queremos. Vamos a proceder a poner ingrese el nombre del empleado. Bien. Y vamos a poner para los tres datos. Ingrese el nombre del empleado, ingrese la edad del empleado y por último ingrese el salario del empleado. Bien, para esto vamos a ir creando las variables que necesitemos. Entonces en primer lugar vamos a tener una variable de tipo string que va a ser nombre igual a ssnext, simplemente. Luego vamos a necesitar una variable de tipo entero, edad, que va a ser igual a ssnextInt. Y por último vamos a necesitar un doble salario, que va a ser igual a ssNext. Bien, un dato a tener en cuenta es como estos son dependencias, yo no estoy utilizando el this. Son propios del objeto, pero simplemente como para denotar que no estamos trabajando con un modelo, el tipo de objetos que son para gestionar información, voy a directamente acceder a sus atributos sin necesidad de usar el this. Bien. Una vez que tengamos esto, tenemos que crear el empleado, ya que la lógica de cargar el empleado es volcarlo en el sistema, y para poder volcarlo en el sistema tengo que crear un objeto. Entonces voy a poner empleado, emple igual a new, empleado. Podemos ver cómo ya los tres datos se van a completar automáticamente. Y una vez que tenemos este dato, lo volcamos en la lista. Como nosotros definimos como dependencia la lista como tal, solamente tenemos que hacer lista empleado, .add, y pasarle el nuevo empleado que acabamos. Fíjense que acá abocamos la lógica a una tarea específica. Lo que vamos a tener que hacer en el menú es crear las tareas simplemente separadas para no mezclar información, suponiendo que ya tenemos los datos que necesitamos. Luego vamos a poder hacer un public void mostrar empleados. Bien, en esta función simplemente vamos a tener que definir una lógica que nos permita mostrar los empleados como tal. Entonces vamos a empezar a armarla. Bien, cuando queremos mostrar varios datos, lo más probable es que utilicemos siempre un for each. Bien, por cada empleado en la lista de empleados, vamos a hacer un sysout de empleado. Bien, en este caso sepamos que no se va a mostrar bien, ya que nosotros todavía no definimos el toString. Así que lo primero que voy a hacer es definir el toString del empleado. Primero, antes de continuar, obviamente. Bien, entonces le vamos a definir un toString, y ya de esta forma vamos a poder mostrarlo de una forma más clara. Bien, la función de mostrar la verdad que no hace más que esto. Algo que podríamos definir es un if, el cual diga que si la lista de empleados.size es igual a 0, procedamos a mostrar bien, y ponemos un else. En caso contrario vamos por este camino. Bien, esta sería una forma sencilla de realizarlo, donde tendríamos un camino que no es el mejor y un camino que es el ideal. Entonces vamos a ejecutar esto y vamos a ver cómo funciona.
Bien, vamos a mostrar empleados y podemos ver que nos dice opción inválida. En este caso nos dice opción inválida porque yo en el main en ningún momento definí que hacía la opción 2. Como podemos ver acá, de hecho no elegí ninguna de las opciones. Vamos a poner tanto el case 1 como el case 2. Bien, entonces voy a hacer menú empleado, el objeto como tal, y voy a llamar acá a cargar empleados, ya el objeto va a saber hacerlo. Y luego en la opción 2 simplemente le voy a pedir al menú empleados que muestre los empleados. Ya sabe hacerlo, por ende yo no tengo que brindarle ningún dato desde el main. Ahora cuando lo ejecutemos vamos a poder ver que si yo doy mostrar empleados, me va a decir que no hay empleados. Pero si yo cargo un empleado, bueno, no voy a dar obviamente mi salario real, así que vamos a poner una cantidad que hubiera servido hace un par de años. Bien, y luego ahora cuando mostremos los empleados podemos ver que lo muestra perfectamente. Bien, si cargamos otro empleado, bien, podemos ver los empleados y vemos cómo nos agrega los empleados como tal. Bien, este toString realmente podríamos refinarlo un poco más, así que lo que voy a hacer es simplemente un toString un poco más bonito. Que va a ser igual a bien, con el más igual vamos a poder ir concatenando el texto, así va quedando como queremos. Bien, acá podemos agregar un signo de pesos si quisiéramos. Bien, y por último y podemos concatenar 15 puntos. Bien, y de esta forma tendríamos los datos de la persona y simplemente cuando terminemos retornamos la salida. Bien, de esta forma vamos a tener un toString bastante más bonito que vamos a poder apreciar. Bien, podemos ver que podemos ver el nombre de la persona, su salario y su hora. Acá, por lo que podemos ver, me olvidé el URN del salario. Y para separar un poco podemos poner acá otro system out donde pongamos unas líneas separadoras para que sea visualmente más claro. Bien, vemos cuando mostremos los empleados podemos ver a Jorge y si reparamos la variable, cuando mostremos podemos ver tanto a Jorge como a Gabriel. Pueden ver que de esta forma queda bastante más claro. Bien. Bueno, una vez hecho esto podemos seguir con las siguientes funcionalidades. Entendamos, repito, que cuando trabajamos con un menú pensamos funcionalidad como una sola tarea, la cual definimos y ya disponemos de los recursos que necesitamos. En caso de requerir un recurso externo, lo vamos a solicitar, pero realmente como el escáner tiene acceso a preguntarle al usuario, es muy probable que en la mayoría de los casos no necesitemos pedirle ninguna información. Bien. Entonces, ahora vamos a continuar. Public void mayor salario. Bien, el método mayor salario simplemente va a recorrer y decidir cuál es el mayor salario, cuál es la persona con el mayor salario de todo esto. Bien, para eso vamos a realizarlo de la siguiente forma. Vamos a ponerle top de tope, de un top para saber qué es el máximo. O podemos poner en realidad máximo salario. Bien, esto nos va a devolver el máximo salario de toda la lista de personas que tenemos. Bien,
Para esto vamos a empezar siempre creando una variable que es donde vamos a guardar al máximo hasta el momento. Así que voy a poner empleado máximo es igual a null, ya que ni bien empezamos no tenemos un empleado máximo como tal. Bien, y siempre que queramos recorrer una lista vamos a aplicar el for each. Bien, por cada empleado en la lista de empleados vamos a aplicar un if. If máximo es igual a null, o sea, todavía no se decidió ninguno, o ambos son válidos, ¿no? Si el máximo es igual a null o el empleado que estamos analizando ahora, punto get salario, es mayor que máximo punto get salario, en ambos casos decimos automáticamente que el máximo es el empleado. Bien, la forma correcta de escribirlo es así. Podemos ver cómo nos queda un if un poquito grande. La realidad es que es eso. Pero tenemos la funcionalidad y esto está andando. Bien, esto automáticamente nos va a guardar en máximo el empleado máximo, y una vez que terminemos simplemente deberíamos hacer un sysout y poner y abajo hacer un systemout de el máximo empleo. Bien, lo mismo. Luego cuando ejecutemos esto, claramente tenemos que agregar la funcionalidad dentro del main para poder agregar un caso extra. Y vamos a utilizar la funcionalidad máximo salario. Bien, una vez que tengamos esto, vamos a ejecutarlo y podemos ver que si cargamos el empleado Gabriel con una edad de 30 y un salario de 17, y si cargamos a Jorge con una edad de 18 y un salario de 40, al poner mostrar empleado con mayor sueldo nos va a mostrar que el mayor empleado es Jorge. Si ahora yo cargo otro empleado, que puede ser Mariela, ponemos una edad de 32 y ponemos un salario de 50, vamos a poder ver que el empleado con mayor sueldo ahora es Mariela. Fíjense cómo yo voy definiendo funcionalidad por funcionalidad separado, y simplemente el main lo que hace es gestionar esas tareas que conoce el menú y nos permite ejecutarla como queremos. Bien, una vez hecho esto, vamos a hacer el último, que básicamente es mostrar empleados según su edad. Así que vamos a pedir una edad y en base a esa edad vamos a realizar. Bien, lo ideal acá sería lo mismo. Yo no necesito pedir el dato directamente al main porque lo puedo preguntar desde el menú. Así que vamos a realizar la nota. Public void mayor es a o mayor es a mayor edad. No, pasa que mayor edad queda como el máximo. Vamos a poner así, filtrar edad mayor. Filtrar edad mayor. Filtrar por edad. Ahí ya tenemos un nombre mejor. Mostrar por edad. Ahora sí. Mostrar por edad va a ser un método que va a mostrar en base a la edad. Por edad mayor, en este caso vamos a ir por el camino de que la edad sea mayor a cierta edad en específico. Bien, entonces en primer lugar lo que voy a hacer es preguntar cuál es la edad. Edad mínima. Va a ser SC a next. Claramente deberíamos poner un sysout que le diga bien, ¿cuál es la edad mínima a mostrar? O sea, podemos un piso y a partir de ahí vamos a mostrar, y si no simplemente no vamos a mostrar. Bien, una vez hecho esto, lo mismo, siempre recordemos que si estamos trabajando con listas vamos a terminar con un for each, y lo que tenemos que hacer es, tenemos dos opciones: o poner un if, el cual
validemos y hagamos la comparación nosotros, o enseñarle a la persona a definir si su edad es mayor a alguna o no. Bien, lo primero que voy a hacer es el caso simple, donde yo mismo calculo si el empleado supera la edad mínima. Entonces voy a hacer if empleado, tengamos en cuenta que el empleado es justo el que se está validando ahora, uno cualquiera de la lista, punto, get edad es mayor o igual, porque entendamos que definimos un piso, a la edad mínima. Simplemente vamos a proceder a mostrar. Y luego podemos mostrar lo mismo que antes, un separador como para que se vea más o menos. Bien, volvemos al main, agregamos un case 4 y ponemos que este case 4 sea para cuando se elige la funcionalidad mostrar por ejemplo. Bien, guardamos esto y probamos el programa. Bien, podemos cargar un empleado. Bien, entonces si yo pongo mostrar empleado según su edad, me va a decir cuál es la edad mínima a mostrar. Si pongo que la edad mínima es mostrar, claramente 80 no me va a mostrar ninguna. Si pongo una edad como 25 me va a mostrar a Gabriel, pero no Jorge. Y si yo pongo mostrar una edad que sea 1, acá me va a mostrar tanto a Gabriel como a Jorge. Bien, y este sería un caso simple para aplicar menús, donde el menú ya conoce una forma de acceder directamente a la lista y al escáner, y por ende no tiene que estar pidiendo todo el tiempo cosas. Nosotros simplemente le decimos en el main lo que vamos a necesitar. Tendríamos una fase de preparación dentro de nuestro programa, que es donde vamos a preparar lo que va a necesitar nuestro programa, y luego tendríamos una fase de ejecución, donde podríamos incluir o no el booleano continuar, donde nuestro programa se va a ejecutar a partir de acá, ya que esto está dentro de un modelo. De hecho, podría ser a partir de... Y podríamos agregar un case 0, donde simplemente lo que hagamos sea continuar igual a false. De esta forma el programa terminaría cuando alguien elija la opción 0. Como ver, el programa ya finalizó. Bien, esto es todo por la tutoría de hoy. Una tutoría enfocada a menúes no envolventes. El día de mañana vamos a ver a qué me refiero con menúes envolventes. Pero esto sería un ejemplo simple de uso de menú, el cual ustedes pueden tomar como guía para empezar a trabajar con esto.